Ella era la intocable directora ejecutiva de un imperio multimillonario. Él era solo el conserje que limpiaba su oficina a medianoche. Pero cuando ella le entregó una nota desesperada que decía, «Alguien me sigue. Por favor, no se vaya». Todo cambió. Lo que sucedió después expondría una conspiración que alcanza las más altas esferas del poder corporativo. Esta es la historia de cómo un padre soltero con un pasado oculto salvó a la mujer que lo salvaría a él de inmediato. Jack Miller nunca imaginó que su vida lo llevaría hasta aquí, fregando pisos metódicamente en la oscuridad de la noche mientras la ciudad dormía a su alrededor. A sus 36 años, sus curtidas manos contaban una historia muy diferente a la que la mayoría de la gente suponía al verlo con su uniforme gris de conserje. Estas manos no eran las que siempre habían conocido el peso del mango de una fregona ni la quemazón de los productos químicos de limpieza industriales. Alguna vez diseñaron intrincados sistemas de defensa, desarrollaron algoritmos capaces de predecir patrones de amenaza con un 98% de precisión y firmaron contratos por cientos de millones de dólares. Pero eso fue antes del diagnóstico de Sarah, antes del cáncer agresivo que se burlaba de sus ahorros. Antes de las interminables facturas médicas que devoraron todo lo que habían construido juntos. Eso fue antes del funeral donde Emily, de 8 años, se quedó de pie con su vestido negro, agarrando un osito de peluche y preguntando por qué mamá no se despertaba, porque Dios la necesitaba más que ellos. La transición de ingeniero jefe en Prometheus Defense Systems a conserje nocturno en Sterling Enterprises no había sido gradual. Había sido una elección deliberada, una rendición consciente a la simplicidad después de que la complejidad se lo hubiera arrebatado todo. Emily necesitaba estabilidad ahora, necesitaba rutina, necesitaba un padre que volviera a casa todas las mañanas para prepararle panqueques de fresa y acompañarla a la escuela. No uno que desapareciera durante semanas en proyectos clasificados de los que no pudiera hablar. No necesitaba saber que su padre había informado a generales de 4 estrellas ni que su autorización de seguridad era tan alta que incluso mencionar ciertos proyectos requería permiso por escrito del Departamento de Defensa en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens, decorado con los interminables dibujos de Emily de mariposas, arcoíris y robots sorprendentemente detallados. Jack había construido una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior. Cuando le preguntaba con inocente curiosidad por qué papá limpiaba edificios en lugar de construir cohetes como antes, él le alborotaba los rizos castaños y le decía que cada trabajo importaba, que había honor en cualquier trabajo honesto que le permitiera cuidarla. La verdad era infinitamente más compleja. La industria de defensa no perdonaba a quienes se marchaban, especialmente a quienes conocían sus secretos más oscuros. Jack había quemado todos los puentes con precisión quirúrgica para asegurarse de que nadie lo presionara a regresar. Para asegurar que su conocimiento pereciera con él en lugar de ser utilizado para fines que ahora atormentaban sus sueños. Sterling Enterprises lo había contratado sin hacer demasiadas preguntas, sin realizar verificaciones de antecedentes que profundizaran demasiado en su pasado cuidadosamente reconstruido. Necesitaban a alguien confiable para el turno de noche, alguien que no robara, alguien que se presentara cada noche sin quejarse. Obtuvieron más de lo que esperaban, aunque nunca lo sabrían. Cada noche, Jack observaba la maquinaria corporativa desde sus márgenes, invisible para los ejecutivos que pasaban a su lado sin mirarlo. Un fantasma rondando pasillos donde se cerraban acuerdos multimillonarios con apretones de manos y se destruían vidas con correos electrónicos. Había aprendido a encontrar una paz inesperada en la repetición, en la simple satisfacción de dejar las cosas más limpias de lo que las encontró. En el trabajo, donde la única víctima era la suciedad, Olivia Sterling había sentido las miradas sobre ella durante 3 semanas. Tal vez más si era honesta consigo misma sobre cuándo había comenzado la incomodidad. Comenzó de repente. Un sedán negro que aparecía con demasiada frecuencia en su espejo retrovisor durante su viaje matutino al trabajo. Pasos que coincidían con los suyos en calles vacías al salir de la oficina a medianoche. La inconfundible sensación de ser fotografiada desde diferentes restaurantes durante las comidas de negocios. Al principio, lo descartó como paranoia,
la consecuencia natural de tener 34 años, estar soltera y controlar una corporación que vale más que el PIB de un país pequeño. Pero las señales se multiplicaron como células cancerosas, volviéndose imposibles de ignorar. Sus llamadas privadas desarrollaban ecos extraños que no había visto antes. El teléfono inactivo de su edificio mencionaba casualmente a visitantes que preguntaban por su agenda. Hombres con trajes caros que decían ser viejos amigos, pero no podían dar nombres. En una ocasión, encontró su oficina ejecutiva alterada de maneras demasiado sutiles para que seguridad lo notara, pero demasiado deliberadas para ser accidentales. Papeles movidos apenas unos centímetros. El ratón de su ordenador no estaba exactamente donde lo había dejado. El tenue aroma de una colonia desconocida flotaba en el aire. Lo peor era no tener a nadie en quien confiar sus miedos. Su equipo ejecutivo era un ecosistema cuidadosamente equilibrado de ambiciones y alianzas, cualquiera de las cuales podría beneficiarse de su caída o vulnerabilidad. Thomas Bradley, su vicepresidente ejecutivo, la observaba con un anhelo apenas disimulado por supuesto. Cada miembro de la junta tenía sus propios intereses, sus propias conexiones con competidores que pagarían generosamente por información privilegiada. Su padre, Richard Sterling, había construido este imperio sobre la base de la sospecha y la verificación, enseñándole desde pequeña que la confianza era un lujo que los líderes no podían permitirse, que incluso la familia te traicionaría por el precio justo. Acudir a él significaría admitir su debilidad, demostrar que no podía soportar la presión de la que él le había advertido cuando luchó por el puesto de directora ejecutiva a los 30 años. La policía requeriría pruebas que no tenía, y contratar seguridad privada significaba más desconocidos con lealtades poco claras y posibles conflictos de intereses, así que aguantó en silencio, manteniendo su fachada de control absoluto durante las reuniones de la junta mientras revisaba su apartamento en busca de dispositivos de escucha cada noche. Variaba sus rutas a casa, cambiaba su horario al azar, aprendió a reconocer las mismas caras en diferentes grupos. Incluso había empezado a llevar gas pimienta en su bolso Hermes, aunque dudaba que sirviera de algo contra la vigilancia profesional. Sin embargo, esta noche había sido diferente, más agresiva, más obvia. El hombre del abrigo oscuro había sido descuidado. O quizás quería que supiera que estaba allí, quería que sintiera el miedo. Cuando entró en el edificio y vio a Jack, el conserje silencioso y discreto, que existía completamente al margen de la cadena alimentaria corporativa, con ojos bondadosos que le recordaban a su abuelo, algo en lo más profundo de su ser la hizo confiar en él. Quizás era desesperación, quizás intuición, quizás simplemente la forma en que no la miraba como si fuera una adquisición por hacer o una escalera por subir. La miraba como si fuera humana. La azotea de Sterling Enterprises ofrecía una perspectiva completamente diferente de la ciudad. Una donde las luces de abajo parecían diamantes dispersos sobre terciopelo negro, y el viento se llevaba toda pretensión de jerarquía corporativa. Jack había seguido a Olivia por el ascensor de servicio. Sus llaves maestras de custodia abrían puertas a las que la mayoría de los ejecutivos necesitaban credenciales especiales para acceder. Ella estaba de pie en el borde de la azotea, no peligrosamente cerca, pero lo suficientemente cerca como para ponerlo instintivamente nervioso. Su traje de diseñador de $5,000 contrastaba con los ventiladores industriales y las antenas parabólicas que abarrotaban el espacio. La ciudad se extendía infinita bajo ellos, llena de posibilidades y peligros a partes iguales. Debes pensar que estoy completamente loca, dijo sin darse la vuelta, con la voz casi perdida en el viento. Jack eligió sus palabras con la precisión de quien entendía que lo que sucediera a continuación rompería el delicado equilibrio que había construido durante 2 años. Creo que estás aterrorizada, respondió, acercándose, pero manteniendo una distancia respetuosa. Y creo que tienes muy buenas razones para estarlo. Ella se giró entonces, observándolo con ojos que habían negociado fusiones multimillonarias y adquisiciones hostiles, pero que ahora parecían increíblemente vulnerables, casi frágiles.
No puedo confiar en nadie en este edificio, admitió. Las palabras salieron a borbotones como agua a través de una presa rota. Mi padre tiene espías por toda la empresa. Todos los miembros de la junta tienen sus propios planes, y alguien quiere que fracase lo suficiente como para seguirme a casa, para invadir todos los aspectos de mi vida. Jack escuchó sin interrumpir mientras ella le contaba todo. La vigilancia, los encuentros extraños, la creciente certeza de que alguien estaba planeando algo terrible. Le habló del asfixiante aislamiento del poder, del peso aplastante de las expectativas, de la profunda soledad de estar rodeada de personas que solo veían dólares y oportunidades al mirarla. Nunca había tenido verdaderos amigos, solo alianzas estratégicas, nunca había tenido relaciones reales, solo fusiones que por casualidad implicaban cenas e intimidad calculada. Cuando por fin terminó, el ruido de la ciudad llenó el silencio entre ellos como algo vivo. «Te ayudaré», dijo Jack. Finalmente, su voz transmitía una autoridad serena que ella no esperaba. «Pero tengo condiciones innegociables. Mi hija Emily no se involucra de ninguna manera. Nadie puede saber de este acuerdo. Y cuando estés a salvo, cuando esto termine, volveremos a ser desconocidos. Tú eres el director ejecutivo y yo soy el conserje. Nada más». Olivia asintió rápidamente, con el alivio inundando su rostro como el amanecer después de la noche más larga. «¿Qué te hizo decidir confiar en mí?», preguntó, con genuina curiosidad mezclada con desesperación en su voz. Jack miró las luces de la ciudad, reflexionando sobre cuánta verdad compartir. «Porque eres la primera ejecutiva que me ha visto de verdad», dijo finalmente. «La mayoría de la gente de traje mira a los conserjes como si fuéramos muebles, como si fuéramos parte del edificio. Pero me entregaste esa nota como si supieras que yo era alguien que podía ayudar, como si vieras algo en mí en lo que valía la pena confiar». Se quedaron en la azotea una hora más, planeando al detalle. Jack la seguiría de cerca después de sus turnos. Usaría su acceso universal para supervisar zonas a las que otros no podían acceder. Sería la mirada en lugares a los que los directores ejecutivos no podían acceder sin llamar la atención. Ninguno de los dos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La conexión inesperada que se formaba entre dos almas dañadas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. La chispa de algo que no tenía nada que ver con la protección ni la vigilancia. El aparcamiento de Sterling Enterprises era una caverna de hormigón. Ángulos abruptos y fluorescentes parpadeantes que creaban sombras danzantes entre los puntos ciegos cuidadosamente mapeados por las cámaras de seguridad. Los tacones de Olivia resonaban como disparos mientras caminaba hacia su Tesla blanco. El sonido rebotaba en las paredes que de repente parecían presionar desde todos los lados. Lo sintió antes de verlo. El hombre de antes, ahora moviéndose con un propósito evidente en lugar de una sutil pretensión. Surgió de detrás de un pilar de hormigón como una pesadilla encarnada, bloqueándole el paso al coche, con el rostro parcialmente oculto por la sombra, pero su intención clarísima en su postura agresiva. «Señorita Sterling», dijo, con una voz profesionalmente neutral que la hacía infinitamente más amenazante que cualquier amenaza. «Su padre quiere hablar con usted. Está preocupado por sus decisiones recientes». La mano con manicura de Olivia se movió instintivamente hacia su teléfono. Pero él se acercó. Lo suficiente como para que ella pudiera oler el humo rancio de un cigarrillo y algo medicinal, casi químico. «Eso no será necesario», dijo con la calma que pretendía. «Vienes conmigo. Podemos hacerlo voluntariamente o podemos explorar otras opciones. Tu padre preferiría que fuera voluntario». La amenaza flotaba en el aire reciclado como los gases de escape. Entonces apareció Jack, moviéndose con una fluidez que pertenecía a los vídeos de entrenamiento de operaciones especiales, no al repertorio de un conserje. Se acercó en completo silencio hasta que quiso ser escuchado. Cada movimiento calculado para la máxima eficiencia. «La señora no está interesada en su oferta», dijo, colocándose estratégicamente entre Olivia y la amenaza. El hombre rió,
un sonido carente de humor, echándose hacia atrás su costoso abrigo para revelar una Glock enfundada. Esto no es asunto suyo, conserje. Aléjese mientras pueda caminar. Esto es entre familiares. Lo que sucedió a continuación duró menos de 3 segundos, pero se repetiría en la mente de Olivia durante semanas como una película a cámara lenta. El movimiento de Jack fue económico, preciso, un desvío que apartó la mano del hombre de su arma. Un golpe en puntos de presión específicos que lo hizo caer de rodillas, jadeando. Una llave que lo hizo luchar desesperadamente por respirar sin dejar marcas visibles que complicaran los procedimientos legales. «Se va a ir ahora», dijo Jack en voz baja, con una autoridad que no tenía nada que ver con el volumen, sino con todo. Con absoluta certeza, le dirá a quien lo envió que la señorita Sterling está bajo protección. Y si te vuelvo a ver, si te acercas a menos de 150 metros de ella, tendremos una conversación muy diferente. Una que no termine contigo marchándote. Soltó al hombre que se escabulló, abandonando su dignidad en su desesperada retirada. Jack se giró hacia Olivia. Su expresión pasó de peligrosa a preocupada en un instante. ¿Estás herida? ¿Te tocó antes de que yo llegara? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar, mientras su mente luchaba por reconciliar al afable conserje que había observado durante meses con este peligroso y capaz protector. ¿Quién eres realmente?, susurró, con una voz apenas audible. Los hombros de Jack se hundieron ligeramente, la adrenalina se desvaneció, dejándolo con un aspecto mayor, más cansado. Alguien que te prometió mantenerte a salvo. Dijo simplemente, vamos, te acompaño a tu coche. Mañana tenemos que tener una conversación seria sobre tu padre y por qué te ha hecho seguir. La cafetería era deliberadamente ordinaria, agresivamente normal, el tipo de lugar donde los ejecutivos nunca se aventuraban, y la vigilancia sería inmediatamente evidente entre los estudiantes universitarios y artistas en apuros que constituían su clientela habitual. Jack había llegado primero, eligiendo una mesa en una esquina con vista despejada a ambas entradas y a la salida de servicio. Con la espalda contra la pared, una costumbre que nunca se había quitado del todo. Olivia entró con unos vaqueros cuidadosamente seleccionados y un suéter de la Universidad de Columbia, luciendo más joven, y de alguna manera, más real que nunca con su armadura corporativa. Se deslizó en el asiento de enfrente, sus rodillas casi tocándose bajo la pequeña mesa de madera desgastada. «Eres militar», dijo sin preámbulos. No era una pregunta, sino una afirmación de una verdad reconocida. Jack removió su café solo lentamente, considerando cuánta verdad merecía ella en comparación con cuánta los mantendría a ambos a salvo. La cuchara tintineó contra la cerámica mientras ordenaba sus pensamientos. «No exactamente», dijo finalmente, mirándola a los ojos. «Fui ingeniero de sistemas para contratistas de defensa. De esos proyectos que no existen oficialmente, que requieren olvidar que alguna vez trabajaste en ellos». Le contó su pasado con dosis muy precisas. El doctorado del MIT, completado a los 25 años. El reclutamiento agresivo por parte de empresas cuyos nombres nunca aparecían en los periódicos. El trabajo cuyas implicaciones comprendió demasiado tarde. Tras la implementación de los sistemas, diseñé cosas que se suponía debían proteger a la gente, dijo, con la voz cargada de un arrepentimiento que lo había envejecido más allá de sus años. Pero a la tecnología no le importa la intención. En las manos equivocadas, la protección se convierte en opresión. La defensa en ataque. Un sistema diseñado para identificar amenazas puede identificar fácilmente a los disidentes. Una red construida para proteger las comunicaciones puede convertirse en la herramienta de vigilancia definitiva. Olivia escuchó sin interrumpir, reconociendo el peso de los secretos en sus palabras. La carga de un conocimiento que no podía desaprenderse. «¿Qué te hizo irte?», preguntó en voz baja. Jack sacó su teléfono y le mostró una foto de Emily en su última fiesta de cumpleaños. Una sonrisa entreabierta y un pastel de chocolate cubriendo casi toda su cara.
Mi esposa Sara enfermó hace 2 años. Un cáncer de páncreas agresivo, de esos que no importan cuánto dinero gastes ni a cuántos especialistas consultes. Gasté todo lo que teníamos en tratamientos. Vendí todo lo que no estaba bien fijado. Liquidé nuestra jubilación. Pedí un préstamo con el seguro de vida como garantía. Cuando murió, cuando abracé a Emily mientras lloraba por su madre, me di cuenta de que no necesitaba un padre que construyera armas, ni siquiera defensivas. Necesitaba a alguien que estuviera ahí cada mañana, que no desaparecería en proyectos clasificados, que podría ayudar con las tareas sin preocuparse por las autorizaciones de seguridad o si hablar de su día violaría la ley federal. Hizo una pausa, mirando a Olivia a los ojos con incómoda honestidad. Así que desaparecí. Cambié nuestros nombres legalmente, pero discretamente. Acepté un trabajo donde nadie buscaría a un excontratista de defensa con autorización de alto secreto. Empecé de cero en un lugar donde no podía ser nadie. Donde Emily podía tener una vida normal. Olivia se inclinó sobre la mesa, rozando su mano con inesperada ternura. Lo dejaste todo, dijo en voz baja, comprendiendo la magnitud de su sacrificio. No renuncié a nada que importara más que a ella, respondió Jack simplemente. La conversación cambió entonces. Olivia compartió su propia historia de sacrificio y expectativas, de un padre que la amaba controlándola, de un trono corporativo que nunca había deseado, pero que no podía abandonar sin destruir miles de empleos. Hablaron hasta que la cafetería cerró a su alrededor. 2 personas descubriendo que el aislamiento se presenta de muchas maneras, pero que la conexión puede salvar incluso las brechas más profundas. La oficina de Richard Sterling ocupaba toda la planta 50 de Sterling Enterprises. Un templo al poder corporativo con ventanales que hacían sentir a los visitantes como si estuvieran siendo juzgados por Dios mismo. Cada superficie evocaba riqueza y control. Mármol italiano, madera japonesa, ingeniería alemana. Olivia se sentó frente al enorme escritorio de caoba de su padre, sintiéndose como la niña que una vez fue citada allí por violar el toque de queda, a pesar de que ahora dirigía la empresa que llevaba su nombre. Richard Sterling, de 71 años, pero que parecía más joven gracias a su fuerza de voluntad y a los mejores cirujanos que el dinero podía comprar, la observó con la mirada calculadora que había construido un imperio de la nada. Su cabello era plateado, perfectamente peinado, y su traje costaba más que los coches de la mayoría. El acuerdo con Takahashi Industries requiere una alianza más sólida, dijo sin preámbulos. Su voz transmitía la autoridad de alguien a quien nunca se le había negado nada. Marcus Chen está interesado en ti. Las propiedades de su familia en Asia nos darían la ventaja que necesitamos para dominar el mercado del Pacífico. La unión sería la fusión del siglo. Olivia sintió un nudo en el estómago de repugnancia e ira. Marcus Chen tenía 45 años, se había casado 2 veces y tenía fama de tratar a las mujeres como adquisiciones que había que optimizar y descartar. No me caso por negocios, papá, dijo, manteniendo la voz serena tras un enorme esfuerzo. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. La expresión de Richard permaneció inalterada. Tallada en la misma piedra que las estatuas de su jardín. Tienes 34 años, eres soltera y no tienes hijos. La junta directiva cuestiona tu estabilidad, tu criterio. Algunos se preguntan si eres demasiado sensible para este puesto, si darte el puesto de directora general fue prematuro. Deslizó una carpeta de cuero sobre el escritorio con deliberada lentitud. Son informes de seguridad. Te han visto con un conserje varias veces fuera de horario. ¿Entiendes cómo les parece eso a nuestros inversores? ¿A nuestros socios? La violación de la privacidad no debería haberla sorprendido, pero aún así le dolió como un golpe físico. Has estado haciendo que me sigan, dijo con voz monótona. No era una pregunta, sino una acusación. Te he estado protegiendo, corrigió Richard con paternal condescendencia. ¿De ti misma? Al parecer, este trabajador de mantenimiento, este don nadie,
Es una distracción que no puedes permitirte. Ya he hablado con recursos humanos para transferirlo a nuestras instalaciones de Detroit. Se irá el lunes a menos que entres en razón. La amenaza era clara como el agua. Cumple o Jack sufrirá. No puedes simplemente, empezó. Pero Richard la interrumpió con una mano alzada que había firmado sentencias de muerte para empresas enteras. Construí este imperio de la nada, con un camión y un sueño. No te dejaré destruirlo por una idea romántica equivocada, por rebelarte contra tus responsabilidades. La fusión con Chen se llevará a cabo con o sin tu cooperación, pero sería mucho más limpia con ella. Se puso de pie, su figura de 1,80 metros aún imponente a pesar de su edad. La reunión claramente había terminado. La junta se reúne el jueves. Espero que anuncies el compromiso entonces. Ponte el Dior azul. Queda bien en la fotografía. Al salir, Olivia se cruzó con Thomas Bradley, el vicepresidente ejecutivo, que entraba en la oficina de su padre. Ninguno de los dos se molestó en bajar la voz, asumiendo que ya estaba en el ascensor, pero oyó a Thomas decir claramente: el asunto del conserje está resuelto. La brecha del sistema se rastreará hasta el por la mañana. Nadie lo cuestionará. Las piezas encajaron con una claridad terrible. No se trataba solo de matrimonio o fusiones. Se trataba de eliminar a cualquiera que pudiera apoyar su independencia, que pudiera darle la fuerza para resistir. Jack no solo corría el riesgo de ser transferido. Estaba a punto de ser incriminado por algo que podría destruir su vida y arrebatarle a Emily para siempre. La acusación llegó a las 6 de la mañana, destrozando la tranquila rutina matutina como un ladrillo a través del cristal. La policía y los agentes de seguridad llegaron al apartamento de Jack justo cuando estaba preparando los panqueques de fresa favoritos de Emily para desayunar. Caritas felices con crema batida. Los cargos eran graves: espionaje corporativo devastador, sabotaje de sistemas que supuestamente había costado millones en datos corruptos y violación de la información de clientes. Emily observaba con los ojos abiertos desde la puerta de la cocina cómo registraban su pequeña casa, con sus dibujos esparcidos por manos indiferentes, buscando pruebas que habían sido colocadas en otro lugar en formato digital. «Papá», dijo, con su vocecita cortando el caos como un cuchillo. «¿Estás en problemas? ¿Hiciste algo malo?» Jack se arrodilló a su lado, manteniendo la voz serena a pesar de la rabia que crecía en su interior como un reactor nuclear a punto de alcanzar su masa crítica. «Todo va a estar bien, cariño. Esto es solo un malentendido. A veces los adultos cometen errores con otros adultos. Pero las pruebas eran contundentes, profesionalmente elaboradas. Su tarjeta de acceso se había utilizado para acceder a servidores restringidos en momentos en que las grabaciones de seguridad fallaban convenientemente. Sus credenciales de acceso estaban por toda la brecha, como huellas dactilares en la escena del crimen. Alguien había investigado a fondo, creando un rastro digital que conducía inexorablemente a él, sin lagunas ni contradicciones evidentes. Lo único que evitó que lo arrestaran de inmediato fue la repentina intervención de Olivia. Llegó con ropa informal que no ocultaba su autoridad, con una presencia imponente incluso en vaqueros. «No se va a ninguna parte», dijo a la policía con voz firme, mostrando los documentos legales que su abogado personal había preparado de madrugada. «Sterling Enterprises se encargará de esto internamente a la espera de una investigación completa. No procesamos sin una certeza absoluta». La policía se marchó a regañadientes, visiblemente descontenta, pero incapaz de anular la autoridad corporativa en un delito corporativo. Pero el daño ya estaba hecho. Los vecinos lo habían visto, hablarían, susurrarían. La escuela de Emily lo oiría. Los padres les decían a sus hijos que se alejaran de la hija del conserje. La vida tranquila y cuidadosa que Jack había construido se desmoronaba como castillos de arena con la marea alta. Después de que el equipo de seguridad de Olivia los dejara solos, encontró a Jack sentado en la cama de Emily, leyendo su cuento favorito como si fuera una mañana cualquiera. La niña finalmente se había vuelto a dormir.
Agotada por la confusión y el miedo, su pequeña mano agarraba su camisa. «Lo siento», susurró Olivia desde la puerta. Lágrimas amenazando con caer. «Es mi culpa, mi padre. Está yendo más lejos de lo que jamás imaginé». Pero Jack negó con la cabeza, cerró el libro con cuidado y se unió a ella en el estrecho pasillo bordeado de las obras de arte de Emily. «No se trata de culpa», dijo en voz baja, mientras su mente ya analizaba las posibilidades. «Se trata de poder y control. Tu padre me ve como una amenaza para sus planes para ti. Y tiene razón. Lo soy». Se dirigió a su portátil, deslizando los dedos por el teclado con eficacia practicada. Pero cometió un error crítico. Siempre lo hacen cuando subestiman al conserje. Olivia observó, fascinada, cómo Jack accedía a sistemas que ella desconocía, extrayendo registros y flujos de datos que parecían completamente ajenos. «Puede que haya dejado el trabajo de defensa», dijo, sin apartar la vista de la pantalla, «pero nunca olvido cómo defenderme. Cada pulsación de tecla, cada acceso, cada archivo borrado, todo deja rastros y sabes dónde buscar. Si entiendes la arquitectura, en una hora, había encontrado la verdadera brecha iniciada desde el ordenador de Thomas Bradley, pero brillantemente disfrazada para incriminarlo. Las discrepancias en las marcas de tiempo eran sutiles pero innegables cuando sabías qué buscar. «Necesitamos más que esto», dijo Jack, con la mandíbula apretada por la determinación. «Necesitamos demostrar la conspiración, no solo los detalles técnicos. Los jurados y las juntas no entienden el código, pero sí la traición». Los 3 días siguientes fueron una cuidadosa danza de engaños y descubrimientos. Olivia interpretó a la perfección a la hermosa hija. Aparentaba aceptar los arreglos de su padre mientras documentaba en secreto cada conversación con dispositivos de grabación ocultos que Jack le había proporcionado. Asistió a reuniones sobre la fusión con Chen, sonrió en los momentos oportunos e incluso se reunió con Marcus Chen para un almuerzo que le puso los pelos de punta. Mientras tanto, Jack continuaba con sus turnos de conserje. Pero ahora su verdadero trabajo transcurría en la sombra, entre fregar y aspirar. Instaló un software de monitoreo que capturaría las comunicaciones de los conspiradores, recuperó archivos borrados que mostraban la cronología real de la filtración y construyó un caso que se sostendría en cualquier tribunal o sala de juntas. Sus habilidades, latentes durante 2 años, regresaron con una eficacia aterradora. Emily se quedó con la señora Chen. La anciana vecina, que se había convertido en una abuela para ella, solo le dijo que papá tenía un trabajo importante que hacer para la amable señorita Olivia. El gran avance se produjo cuando Jack accedió a los servidores de respaldo, aquellos que Thomas Bradley desconocía porque formaban parte de un antiguo sistema que el propio Jack había ayudado a diseñar años atrás, cuando Sterling Enterprises contrató brevemente a Prometheus Defense Systems. Allí estaba, el código original, una filtración real, con fecha y hora, horas antes de que supuestamente se usaran las credenciales de Jack. Pero lo más importante, había cientos de correos electrónicos, de Thomas a Richard, hablando del problema del conserje y la necesidad de una solución permanente. La respuesta de Richard, aprobando la trampa, pero advirtiendo que mantuviera a Olivia al tanto hasta después del anuncio del matrimonio. La conspiración se reveló en un lenguaje corporativo que asumía que sus comunicaciones eran privadas y protegidas. También había registros financieros que mostraban que a Thomas se le había prometido una enorme bonificación y un ascenso una vez que Olivia fuera neutralizada mediante el matrimonio y Richard pudiera retomar el control de las sombras. Jack lo compartió todo con Olivia en otra reunión nocturna en la azotea. Las luces de la ciudad atestiguaban su colaboración. «Esto los destruye a ambos», dijo, mostrándole la evidencia en una tableta. «Tu padre, Thomas, cualquier otra persona involucrada. Están considerando cargos federales por fraude corporativo, conspiración, acusaciones falsas, posibles violaciones de la ley RICO». Olivia miró fijamente la pantalla, viendo las palabras de su padre. Su traición no solo a Jack, sino a ella,
expuesta con claridad absoluta. «Sigue siendo mi padre», dijo. Dijo en voz baja, y por fin se le escapó una lágrima. Jack asintió, comprensivo. «Y Emily sigue siendo mi hija. Entiendo el amor complejo. Cómo sobrevive incluso a la traición». Permanecieron juntos en silencio, la ciudad extendiéndose bajo ellos como una placa de circuito hasta que Olivia volvió a hablar. «La reunión de la Junta es mañana. Si vamos a hacer esto, tiene que ser pública, innegable, con todos los miembros de la Junta presentes. Sin posibilidad de encubrimientos ni manipulación». Se giró hacia él y, a la luz de la luna, él pudo ver las lágrimas que no dejaba caer. La fuerza que necesitaba para enfrentarse a su propia sangre. «Después de mañana, todo cambia. No hay vuelta atrás». Jack extendió la mano, tomándola con infinita dulzura. «Todo ya ha cambiado», dijo. «En el momento en que me confiaste esa nota, nuestras vidas cambiaron de rumbo». No hablaron de lo que existía entre ellos más allá de su relación. La conexión que había surgido de la crisis, pero que se había convertido en algo más profundo, algo que ninguno esperaba ni buscaba. Mañana traería suficientes revelaciones. Esta noche, simplemente permanecieron juntos. Dos personas preparándose para arriesgarlo todo por la verdad y el uno por el otro. La sala de juntas. En Sterling Enterprises era un monumento al poder corporativo y la intimidación. Palo santo brasileño, sillas de cuero italiano que costaban más que los coches de la mayoría, una mesa con capacidad para 30 personas, pero que hoy solo albergaba a 12 de las personas más poderosas del mundo empresarial. Los miembros de la junta directiva entraron con la seriedad de jueces de la Corte Suprema, cada uno con el peso de miles de millones en decisiones. Richard Sterling se sentó a la cabecera en su posición tradicional, con una confianza suprema en su control. Mientras Olivia ocupaba su lugar a su derecha, la hermosa hija, aparentemente lista para anunciar su compromiso con Marcus Chen y asegurar el futuro de la empresa. Thomas Bradley sonrió con sorna desde el otro lado de la mesa, calculando ya su mayor poder una vez que Olivia fuera neutralizada mediante el matrimonio, tamborileando con los dedos sobre la carpeta de cuero que contenía sus pruebas falsificadas contra Jack. «Antes de comenzar con la agenda habitual», dijo Richard, con la voz cargada de la autoridad de décadas de poder indiscutible. «Olivia tiene un anuncio sobre nuestra expansión a los mercados asiáticos y la alianza estratégica con la familia Chen». Olivia se levantó lentamente, alisándose el vestido azul de Dior, con el aspecto de la princesa corporativa que su padre había tenido. Arreglado desde su nacimiento. «Tengo un anuncio», dijo con voz clara y fuerte. «Pero no se trata de matrimonio ni de la fusión de Chen». La puerta se abrió en el momento perfecto y Jack entró, no con su uniforme de conserje, sino con un traje color carbón que había estado almacenado durante 3 años. Con el aspecto del ingeniero y ejecutivo que alguna vez fue, varios miembros de la junta se movieron incómodos, reconociendo algo en su porte que no coincidía con sus suposiciones. El rostro de Richard se ensombreció peligrosamente. «Seguridad». Comenzó a hablar como un trueno, pero Olivia lo interrumpió levantando la mano. «El señor Miller está aquí por invitación personal», dijo. Su voz tenía una fuerza que hizo que varios miembros de la junta se enderezaran. Sintiendo un cambio en la dinámica de poder, él tiene información que la Junta necesita escuchar sobre la reciente violación del sistema que nos costó millones y casi destruyó nuestra reputación ante clientes clave. Jack conectó su computadora portátil al sistema de presentación con fluidez y eficiencia. Sus movimientos confiados y profesionales. «Miembros de la Junta», comenzó. Su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien que alguna vez había informado a los funcionarios del Pentágono. «Les han dicho que yo, un conserje supuestamente sin conocimientos técnicos, de alguna manera violé sus sistemas más seguros. Estoy aquí para mostrarles la verdad, y la verdad es mucho más inquietante que una simple violación de seguridad». La evidencia se desarrolló como el argumento final de un fiscal. Marcas de tiempo, correos electrónicos,
Secuencias de video de las cámaras de seguridad que mostraban a Thomas en su computadora durante la violación real. Creerle a un conserje de su equipo ejecutivo. Esto es obviamente inventado. Pero Jack hizo clic en la siguiente diapositiva, una grabación de audio de Thomas en una llamada telefónica, discutiendo claramente el plan para destruir pruebas e incriminar a Jack. La voz era inconfundible. Las palabras. Condenatorias. Los códigos de acceso del conserje son perfectos. Nadie lo cuestionará. Solo asegúrese de que la evidencia sea lo suficientemente sólida para el arresto, pero no tan perfecta como para parecer plantada. La sala estalló en un caos controlado. Los miembros de la junta exigieron explicaciones. Richard se puso de pie, su compostura finalmente se quebró como hielo. Primavera, no lo entiendes, dijo, mirando a Olivia con algo entre rabia y desesperación. Todo lo que hice fue para proteger a la empresa, para protegerte de tu propia debilidad, de tus decisiones emocionales. Pero Olivia había terminado de ser protegida, de ser controlada. No, papá. Todo lo que hiciste fue mantener tu poder. Incluso después de que supuestamente te jubilaste, tenías tanto miedo de perder el control que estabas dispuesto a destruir la vida de un hombre inocente. Separa a un padre de su hija. Miró alrededor de la mesa, mirando a cada miembro de la junta. Jack Miller no es solo un conserje. Es un excontratista de defensa con un doctorado del MIT. Autorización de seguridad que la mayoría de nosotros no podríamos soñar lograr y más integridad que nadie en el mundo. Aceptó un trabajo de custodia para estar allí para su hija después de que su esposa muriera y usted intentó usar esa devoción en su contra. La junta votó en una hora, la decisión unánime fue destituida como presidente, expulsado de la propiedad de la empresa, sus activos congelados en espera de una investigación federal se inició. Los miembros de la junta murmuraron sobre el control de daños y los comunicados de prensa. Emily apareció en la puerta, después de la llamada de Jack. Que era seguro, ella corrió hacia ella padre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de sus piernas con amor feroz. ¿Ganaste, papá?, preguntó ella, mirando hacia arriba con ojos que confiaban completamente en él. Jack la levantó, abrazándola cerca, respirando el aroma de su champú de fresa. Todos ganamos, cariño. Olivia se acercó a ellos, con su armadura corporativa descartada, luciendo vulnerable, pero libre por primera vez en años. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, extendiendo la mano tentativamente. 6 meses después, Sterling Enterprises tenía un nuevo jefe de sistemas de seguridad, Jack Miller, cuyos enfoques innovadores ya le habían ahorrado millones a la compañía y evitado 3 intentos de violación por parte de la competencia. Su oficina estaba en el piso 40 con una vista de la ciudad y fotos de Emily cubriendo todas las superficies. Pero el cambio más significativo no fue profesional. Olivia se había mudado de la fría mansión de su padre a una cálida casa de piedra rojiza en Brooklyn, una con un patio donde Emily podía jugar y habitaciones que se sentían cómodas. Como un hogar en lugar de exhibiciones de museo. La princesa corporativa y el conserje se habían convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. Una familia basada en la confianza, el respeto y el amor que había surgido de las circunstancias más improbables. Richard Sterling, que se enfrentaba a una investigación federal y al exilio social, se había retirado a su propiedad en Connecticut, con su imperio intacto, pero su influencia destrozada. Le había enviado una carta a Olivia, no exactamente una disculpa, sino un reconocimiento de que tal vez se había equivocado acerca de cómo era la fuerza, que significaba el amor. Lo guardó en un cajón, sin abrir, pero nunca olvidado, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Los domingos por la mañana, Jack hacía panqueques de fresa mientras Olivia ayudaba a Emily con sus proyectos de arte. Los tres creando una vida que nada tenía que ver con jerarquías corporativas o contratos de defensa. Habían aprendido que a veces las conexiones más profundas surgían de las circunstancias más improbables, que la confianza podía florecer en las sombras de la sospecha y que al amor no le importaban los puestos de trabajo ni las cuentas bancarias. Cuéntame otra vez cómo se conocieron tú y papá. Emily preguntaba a la hora de dormir, acurrucada entre ellos en el sofá, segura y amada. Jack y Olivia intercambiaban miradas, recordando aquella noche de miedo y desesperación que los había unido,
que lo había cambiado todo. Necesitaba ayuda, decía simplemente Jack, con el brazo alrededor de los hombros de Olivia. Y estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Pero Olivia añadiría, apretando suavemente la mano de Emily, que él era el único lo suficientemente valiente como para verme como una persona, no como una posición. Y eso marcó toda la diferencia del mundo. La historia crecería y cambiaría con cada relato, convirtiéndose en una leyenda familiar. Pero la verdad en el fondo permaneció constante. A veces, la persona más valiosa en la sala es aquella a la que todos los demás pasan por alto. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es confiar en alguien que no tiene nada que ganar ayudándote excepto saber que es lo correcto. Las luces de la ciudad brillarían fuera de sus ventanas. Las mismas luces que habían presenciado su primera conversación real en una azotea. Pero ahora no representaban aislamiento ni peligro. Ahora no eran más que luces, hermosas a su manera, como la familia inesperada que se había formado en su resplandor. Al final, Jack no solo había salvado a Olivia de aquellos que deseaban hacerle daño, sino que se habían salvado mutuamente de vidas de soledad y pérdida, demostrando que la redención y el amor podían llegar en las formas más inesperadas. Y en un dormitorio decorado con mariposas y arcoíris, una pequeña niña dormía tranquilamente, sabiendo que su padre ya no estaba solo, que su pequeña familia había crecido y que a veces las mejores historias eran las que comenzaban con una nota deslizada entre extraños en medio de la noche. Un pedido desesperado de ayuda que se convertía en la base de un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo.